pasar a las técnicas quirúrgicas que empezaríamos ya la próxima clase. ¿Listo? Entonces, súper importante que tengamos en cuenta la parte de las capas que corresponden a nuestra pared abdominal, que nunca van a cambiar. ¿Listo? Siempre van a ser en el paciente adulto los mismos planos, por lo tanto, pues el alistamiento va a ser básico, ¿sí? Siempre voy a tener los mismos planos. Lo único que yo voy a tener en cuenta cuando les digo hagan el alistamiento de una cirugía abdominal en un paciente adulto, si siempre son los mismos planos, ¿cuál sería la diferencia de un paciente a otro? La diferencia entre la señorita y la señorita. Si a todos les voy a hacer una laparotomía como instrumentadores quirúrgicos, ¿ustedes qué tendrían en cuenta de diferente entre ellos? La parte de la contextura corporal, ¿sí? El peso es diferente operar un paciente, ¿sí? Con una contextura dentro de los parámetros normales a un paciente de pronto que sea obeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos toca realizar un alistamiento diferente. Vamos a tener que llevar separadores diferentes, instrumental más largo, de pronto suturas adaptadas si el paciente tiene alguna enfermedad de base. ¿Cómo qué enfermedades cambian el pronóstico de una cirugía en un paciente? Que ustedes se acuerden. ¿Qué enfermedades? VIH. Diabetes, hipertensión, ¿sí? ¿Algo más? Exactamente, mirar los factores de la coagulación, si es un paciente VIH, si es un paciente con hepatitis B y muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van ustedes a hacer para constatar que el paciente tiene eso? Leyendo la historia clínica, ¿verdad? Uno lee la historia clínica antes de ingresar al procedimiento porque ahí nos damos cuenta o conocemos el estado del paciente, ¿sí? Para firmar la lista de chequeo hay que leer la historia clínica, hay que mirar todos los parámetros que están en la parte del consentimiento informado del paciente y verificar las comorbilidades que tenga el paciente. No es entrar a cirugía por entrar y no conocer al paciente. Es muy importante saber que de pronto mi paciente es VIH, ¿verdad? Porque nos toca tomar unas medidas adicionales dentro del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, solo vamos a trabajar en la parte de la región abdominal que está confinado desde la caja torácica hasta los huesos ilíacos, que corresponde al contenido de la cavidad abdominal y los órganos que están presentes en ella, ¿sí? Entonces, cuando los cirujanos se dirigen a la descripción topográfica de esta cavidad abdominal realizando los procedimientos quirúrgicos, lo va a hacer la división topográfica por estos cuadrantes o flancos. Ellos hacen la descripción y siempre van a tomar como punto de referencia ¿qué? El ombligo, ¿verdad? El ombligo mesogástrico. Entonces, cuando ellos hacen allá su descripción, leyendo sus cuadrantes o los flancos derechos o izquierdos o las fosas ilíacas, lo que está por debajo del ombligo es el hipogastro y por encima es el epigastro, ¿sí? Entonces es importante pues estar ubicados y es que el paciente tiene dolor en los hipocondrios, entonces miramos a qué hace referencia y qué órganos pueden estar albergados en estas estructuras para saber el abordaje, ¿verdad? Yo no voy a hacer un abordaje si el paciente tiene, por ejemplo, un dolor en la fosa ilíaca derecha, no le voy a hacer una laparotomía sifopúbica por encima del ombligo porque no amerita, ¿verdad? Siempre las incisiones las hace el cirujano de acuerdo a la localización de la patología. A veces pues tiene que hacer incisiones exploratorias porque no se sabe qué es lo que tiene el paciente y es lo que llamamos laparotomías exploratorias. Cuando entramos a ver qué hallazgos intraoperatorios encontramos en nuestro paciente, eso sobre todo da para los pacientes que están traumatizados. Un trauma, lo arrolló un carro, se cayó de una altura considerable y así sucesivamente. Entonces, básicamente para la parte de trauma. ¿Listo?
¿Quién elige el tipo de incisión que le va a hacer al paciente? ¿Ustedes? Nunca, ¿verdad? Uno le sugiere al cirujano y a veces se escandaliza, doctor, ¿cómo le va a hacer esa incisión tan grande al pobre paciente, verdad? Pero el cirujano siempre es el que decide el tamaño de la incisión. Siempre por regla general la incisión debe ser lo más limitada posible. A mayor tamaño de la incisión, ¿qué implicaciones va a tener en el paciente? ¿Qué creen ustedes? Sangrado, sí se puede complicar. ¿Qué más? Una cicatrización defectuosa que forme un queloide. ¿Qué más? Dehiscencia de la sutura, es decir, que se suelten los puntos, ¿sí? Y mayor estancia hospitalaria, ¿verdad? Es diferente que yo le haga una cirugía mínimamente invasiva al paciente, como una laparoscopia, a una laparotomía sifopúbica, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Abrimos totalmente al paciente, ¿verdad? Entonces, ahí puede tener implicaciones grandes el proceso de recuperación del paciente. Parte media, nombre. Mesogástrico. 8 y 9, 8 y 10, perdón. Flanco derecho y flanco Por izquierdo. encima del ombligo. Epigastrio. A los lados. Hipocondrios. Parte inferior del ombligo. Fosas ilíacas. Ah, no. Fosas Y hacia los lados. hipogastrias. Esas son fosas ilíacas. Las fosas ilíacas. Entonces es importante en el proceso de descripción topográfica de la cavidad abdominal. ¿Listo? Siempre vamos a hacer una exploración amplia de la cavidad abdominal, sobre todo si el paciente es un paciente con trauma. Cuando el cirujano ingresa a la cavidad abdominal, sea cirugía laparoscópica o cirugía abierta, debe revisar todos los órganos, todos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Si yo entro a hacer una apendicectomía, ¿por qué el cirujano debe hacer también revisión del hígado, revisión del intestino? Bueno, para descartar otro tipo de lesiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces han pasado lesiones inadvertidas y el cirujano no se da cuenta? El paciente con un orificio en el intestino grueso y el cirujano cerró la cavidad abdominal. ¿Qué le va a pasar al paciente si lo cierra así? Se va a morir, así de sencillo. Se fistuliza, hay salida de materia fecal a la cavidad abdominal, una peritonitis generalizada y hasta ahí llegó nuestro paciente, ¿verdad? Y es función solo del cirujano revisar la cavidad, o ustedes también pueden aportar con instrumentadores. Claro, ustedes hacen parte del equipo quirúrgico y son súper importantes el concepto que ustedes den en la cirugía. Doctor, mire, es que yo le veo allá como que tiene un agujero en la base del ciego, podría revisar, y ellos agradecen, ¿verdad? Entonces, porque ustedes también están mirando, están observando el plano quirúrgico y mirando qué es lo que está haciendo el cirujano. Entonces siempre vamos a determinar si las afecciones están supracólicas por encima de la parte del colon o inframesocólicas. Esto corresponde a la descripción que realice el cirujano en la parte del procedimiento quirúrgico, y pues vamos a determinar específicamente cuáles son los órganos que están afectados. Siempre hablamos que el límite de la cavidad abdominal es el diafragma, ¿verdad? Cuando traspasa el diafragma, ¿a dónde llegamos? Acá. Si el diafragma es el límite superior del abdomen, ¿a dónde vamos a ingresar? Al tórax, ¿verdad? Entonces ya sería un abordaje diferente, ya sería una toracotomía, por ejemplo, ¿sí? Porque ya no está contenido la enfermedad dentro de la cavidad abdominal, sino traspasa la caja torácica. Entonces ya eso es otro cuento que generalmente lo hace un cirujano de tórax, no un cirujano general, corresponde a otro tipo de especialidad. Él solo se va a limitar a todo lo que tiene que ver con la cavidad abdominal. ¿Listo? Todo el contenido de la parte de la cavidad abdominal, limitando acá con la parte del piso pélvico. Todo lo que tenga que ver con los órganos reproductores corresponde ya a la parte de ginecología, ¿verdad? Entonces el ginecólogo, el que va a operar, o la parte del urólogo en el caso correspondiente a todo lo que tenga que ver con el contenido de las vías urinarias. Entonces ahí
ya sería otro campo. Siempre hablamos que es una pared anterior y una pared posterior, ¿sí? O posterolateral o anterolateral, dependiendo de la ubicación. Pero la pared abdominal siempre va a tratar de defender al cuerpo de todos los ataques. Por ejemplo, cuando hay pus generalizada dentro del abdomen, uno de los principales reactores es el peritoneo, ¿sí? El peritoneo ayuda a contener esa infección que se presente dentro de la cavidad, entonces protege al paciente que la infección no se generalice ya, por ejemplo, hacia la parte del tórax. Si sobrepasa ya la parte del tórax y se va a través del hiato, pues ya el paciente está con una peritonitis generalizada y lo más probable es que sea un paciente que tenga una complicación muy grande. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta cómo está constituida esa pared en ese paciente quirúrgico para proveer las suturas adecuadas. Será igual operar un paciente en la etapa aguda de la enfermedad donde no tiene ningún proceso infeccioso, cuando hablo de una peritonitis, diferente a un paciente crónico como instrumentadores. Es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Por las complicaciones. Un paciente con peritonitis, es decir, que todo el abdomen esté lleno de pus, lo más probable es que el abdomen quede abierto, no lo puedo suturar. Entonces, yo no voy a circular a mi mesa una sutura para cerrar la aponeurosis donde la voy a perder. ¿Por qué? Porque el cirujano no puede cerrar la cavidad abdominal porque está repleta de pus. Si cierra la cavidad abdominal, lo más probable es que el paciente entre en sepsis y se muera, ¿verdad? Entonces son pacientes que deben ir a la unidad de cuidados intensivos con el abdomen abierto, pasarlo varias veces a cirugía para lavar esa cavidad abdominal y sacarle todo el pus. Y ustedes son los que deben saber eso. ¿Listo? Uno pregunta, es un paciente que vamos a pasar, le vamos a hacer una laparotomía exploratoria, tiene 5 días de evolución con una peritonitis, pues lo más probable es que el paciente esté séptico y vaya a la UCI. Entonces, yo no voy a circular las 5 suturas que use en un paciente programado, porque suturas que pase a la mesa, suturas que debo cobrar y las pierdo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estén familiarizados con la historia clínica del paciente y en común acuerdo con el cirujano. Uno habla con el cirujano, es que vamos a hacer una laparotomía. Me pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo tiene evoluciones? Que leí en la historia clínica que le empezó el dolor el domingo y estamos ya a 10 días después que consulta el paciente, ya el paciente está séptico, entonces espero la evolución, tengo las suturas en la sala, pero no las paso, ¿verdad? Miro a ver, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, qué voy a encontrar en el paciente. Si voy a realizar, por ejemplo, una laparotomía ampliada, si ven todo el contenido que puedo abordar del abdomen, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Ahí abrimos el paciente totalmente, de lado a lado, ¿sí? Es una incisión bastante amplia donde yo puedo explorar toda la cavidad abdominal. Acá estaría la parte de las crestas ilíacas a lado y lado, con la parte del hueso púbico, y acá también tenemos el ligamento inguinal, pero pues esto ya corresponde cuando veamos hernias, ya especificamos. Acá simplemente estamos mirando el contenido de la cavidad abdominal como tal, que los planos son los mismos, que no van a cambiar. Por favor, cuando les pido, realicen el cierre de una laparotomía. Entonces, lo primero que vamos a cerrar, de la parte externa a la parte interna, o de la parte interna a la parte externa, dependiendo, se ubican anatómicamente. Lo primero que yo voy a tener de la parte externa a la parte interna, ¿qué será? La piel, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a tener el tejido celular o la grasa, que eso varía de un paciente a otro, que no es estándar, depende de la contextura de mi paciente. Que si es un paciente delgado, no necesito suturas, que si es un paciente obeso, lo más probable es que sí use suturas. Por eso debo conocer mi paciente
Entonces el tipo de separadores va a ser diferente. Yo puedo separar acá el tejido graso con Farabeu en un paciente delgado, no puedo separar en un paciente obeso con unos Farabeu, tendría que utilizar unos Richardson o tal vez unos Diver, unos separadores más largos por la cantidad de panículo graso que tiene mi paciente. Y es función de ustedes tener en el quirófano para proporcionarle al cirujano los separadores adecuados, ¿verdad? Entonces deben conocer al paciente antes de ingresar a la laparotomía para hacer su adecuado alistamiento. ¿Listo? Eso es función de cada uno de ustedes. Después del tejido celular, ¿qué plano sigue? La fascia, ¿verdad? Entonces, la fascia o aponeurosis, que también la vamos a suturar, súper importante, es el plano más importante del abdomen. Yo diría que es el puerto de entrada para que el paciente se complique en una cirugía de abdomen, ¿sí? Si una fascia o aponeurosis no está bien suturada, se complicó el paciente. Se le puede salir todo el intestino, se puede viscerar, se complica y lo volvemos a reintervenir. ¿Listo? Entonces es súper importante esa fascia o aponeurosis que exista en mi paciente, súper importante. Viendo el abdomen, el contenido abdominal desde un corte, a través del componente muscular, vamos a ver acá los músculos presentes. Si hablamos de la pared anterior, ¿cómo se llaman los músculos que están anteriores al abdomen, al lado? Los rectos anteriores del abdomen, ¿verdad? Que yo no los toco para nada en una laparotomía. Yo no los incido, yo no los cojo, no necesito suturarlos, porque yo entro es por la línea media. ¿Listo? Por la línea media. A los lados vamos a encontrar los oblicuos, mayores y menores, que generalmente los abordo cuando hago incisiones a nivel de la zona inguinal. Oblicuo mayor, oblicuo menor y los transversos, ¿sí? Que serían pues los más profundos, pero esta parte es para la zona inguinal. Entonces, ustedes deben saber esto, pues porque yo en una laparotomía no voy a suturar los músculos porque el abordaje no me da para hacer sección muscular, sino divulsión. ¿Qué es divulsionar un músculo? Separarlo, ¿sí? Cuando el cirujano dice voy a divulsionar, quiere decir voy a separar. ¿Listo? Esa terminología la deben ir apuntando o memorizando, pues porque uno en el quirófano ya empieza a hablar con terminología médica, ¿sí? Uno no va a decir allá, doctor, ¿con qué va a cortar el paciente? Obvio que no. Doctor, ¿con qué va a incidir el tejido, verdad? Pues porque ustedes deben emplear lenguaje técnico, ¿sí? Estamos frente a cirujanos, entonces nos vamos a comportar como tal. ¿Listo? Divulsionar con V, ojo con la orografía. En los parciales les bajo por la orografía, no me van a escribir bisturí con V porque los pongo a hacer planas. ¿Sí? Separar un tejido, ya sea con un instrumento o con un elemento, y se escribe, si de pronto lo escribieron no muy bien, divulsionar con V, ¿listo? Divulsionar. Separar un tejido con un instrumento o un elemento. ¿Quién me puede decir un instrumento para separar un tejido? ¿Qué se les ocurre? No me quedo ni manitas, Los separadores. ¿Con qué? ¿Separadores de qué? Panes. Sí, separadores de Farabeu, ¿qué más? ¿Ustedes ya vieron eso? Miller, bueno, sí, pero no para el abdomen. ¿Qué más? También puedo divulsionar con separadores, con una pinza, puede ser con una Kelly, con unas pinzas hemostáticas. El primer taller que vamos a ver con ustedes en esterilización aplicada es el equipo de laparotomía, porque se lo tienen que memorizar arriba, abajo, derecha, izquierda y la función de todo. ¿Listo? Acá la laparotomía que ustedes vieron es donde la van a aplicar. ¿Listo? Ahí se van a acordar. Entonces, con un elemento. Cuando el cirujano les dice voy a divulsionar, por ejemplo, un músculo con un elemento,
¿qué elemento ustedes se les viene a la cabeza? Un elemento quirúrgico, ¿no? No me van a decir un elemento por allá que no se relacione con cirugía. Elemento o insumo que vieron en entorno quirúrgico. ¿Qué es un insumo quirúrgico? Todo material, sí. Entonces, gasas, muy bien. Yo puedo divulsionar, por ejemplo, un músculo con una gasa. ¿Con qué más? Con los dedos. Bueno, no es un elemento, bueno, es la mano, pero se puede. Con compresas también se puede divulsionar. Con topitos es como copitos, hisopos, compresas, listo. Entonces yo puedo divulsionar con diferentes elementos que usamos en cirugía. Puede ser gasas, pueden ser torundas. Con torundas también puedo divulsionar o separar. Puedo divulsionar también con mechas. Cualquier objeto, lo importante es que no, si son romos, que no tenga capacidad de corte, ¿listo? Porque puede lesionar el tejido. Entonces, importante pues tener en cuenta, ya el esternón no hace parte de la cavidad abdominal. Si yo quiero abordar el esternón, ya es otro cuento porque corresponde a cirugía cardiotorácica y sería a través de una esternotomía, ¿listo? Ya eso no es cavidad abdominal. Acá está la línea alba o línea media, que es el punto de referencia súper importante para el abordaje del abdomen, junto con los músculos que voy a abordar, pero en la parte inferior. Y el más importante que yo tengo en cuenta para el abordaje abdominal es el recto anterior del abdomen, a cada lado. Por eso les digo que no lo seccionamos, porque el abordaje lo hago por la línea media. Todas las incisiones donde se haga corte muscular van a tener efectos secundarios en el paciente. ¿Por qué? Cuando yo corto un músculo, hago el corte del contenido o la parte sensitiva y el proceso de recuperación va a ser más difícil. Por eso el cirujano lo divulsiona, lo separa, no lo va a cortar, ¿listo? Y pues obviamente que si lo secciona vamos a suturarlo, entonces el paciente se me puede complicar. Lo mismo, ¿sí? Súper importante estos dos componentes, y el abordaje lo hacemos por la línea alba, ¿listo? Línea alba o línea media. Ese es mi abordaje principal en una laparotomía. Y no los quiero escuchar hablando laparatomía, se dice laparotomía, laparotomía, porque pues da como pena ir a un quirófano y emplear esa terminología. Otomía, no atonía, otomía. ¿Preguntas hasta acá? ¿Que por qué empecé clase hoy? Pues porque es que ya estamos corridos. Ya se acabó el semestre. Bueno, dentro de las incisiones abdominales, vamos a hablar de las más frecuentes, ¿sí? ¿De qué depende el tipo de incisión que voy a realizar? Pues del órgano afectado, ¿verdad? Pues ahí miramos cuál es el diagnóstico que se le realiza a mi paciente quirúrgico, y ahí vamos a determinar qué tipo de incisión, pero quien decide es el cirujano, ¿listo? A veces pues uno se escandaliza con la incisión que hace el cirujano, pero siempre vamos, o sea, ustedes tienen una labor muy importante en el quirófano. No vamos a ser cómplices de nada que no esté correcto, ¿verdad? Yo no voy a ser cómplice de un acto inseguro en el paciente, pero sí voy a ser cómplice en el proceso de acompañamiento del cirujano. Uno se encuentra en su ejercicio profesional con muchas clases de cirujanos, unos muy lentos, otros supremamente lentos, otros relentos, otros muy rápidos, ¿sí? Otros cirujanos pues que se complican muchísimo con la técnica, pero la labor siempre de un buen instrumentador quirúrgico es acompañar al cirujano sin cuestionarlo. Yo no puedo cuestionarle al cirujano, pero doctor, ¿usted por qué está haciendo esa laparotomía sifocúbica? Yo le hubiera hecho una incisión mediana supraumbilical, jamás. ¿Listo?
Así ustedes sepan, pues que obviamente uno a veces dice errores grandísimos, pero todo lo que pase en un quirófano se queda dentro del quirófano, ¿sí? Porque pueden tener implicaciones legales muy grandes. Uno no puede ir a hablar con el familiar, ustedes no son las personas que hablan con el familiar, nunca. Uno no puede, si imagínate que es que le hicimos al paciente una laparotomía, el cirujano se le llevó la aorta, porque es que no sabe operar, o sea, estaba operando allá con la tijera. Han ocurrido casos y pues eso tiene implicaciones graves porque esa no es su función. Quien responde ante una complicación del acto quirúrgico asociado con la técnica quirúrgica, ¿quién es? El cirujano. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver. ¿Listo? Entonces por eso simplemente hacemos un proceso de acompañamiento lo más nítido posible, colaboramos siempre con el cirujano para evitar las complicaciones, pero él es el que decide la técnica quirúrgica. Que el cirujano se demoró 3 horas, pues embarrada que me toca con él, el otro se demora media hora, pero pues ni modo, ¿no? Yo no le puedo decir, oiga, que por qué tan lento, pero es rápido, jamás, nunca, ¿listo? Entonces siempre vamos a estar ahí para acompañar al cirujano. Dentro de las posibles incisiones no muy usadas es la paramediana o pararectal. ¿Por qué paramediana? Porque va paralela a la línea media o línea alba. ¿Por qué no es muy usada? Porque generalmente incidimos el músculo. Y si yo incido el músculo, pues ya les había comentado que el grado de complicación puede ser mayor. Corto el componente sensitivo del músculo, lo debo suturar para hacer el cierre de la incisión. ¿En qué caso yo puedo hacer esta paramediana? Se puede hacer cuando el paciente, por ejemplo, ha tenido múltiples laparotomías a través de la línea media. Ya le han hecho, por ejemplo, al paciente unas 10 laparotomías y el cirujano dice, no hay opción, no puede volver a ingresar por la línea media. ¿Por qué? Pues porque todo eso está con fibrosis, adherencias. Si yo ingreso por ahí, pues lo más probable es que me lleve el intestino, haga una lesión, lo que le pasa a las señoras que tienen como 5 cesáreas, ¿no? Algo así. Entonces, así pasa en la cavidad abdominal, se puede optar por hacer una paramediana, puede ser superior, puede ser inferior, dependiendo de lo que el cirujano quiera abordar, ¿no? Si vamos a hablar de órganos por encima del meso o por debajo, ahí mirar. ¿Entendido? ¿Sí? ¿O están dormidos? ¿No? O sea, están firmes. Bueno, ¿cómo? ¿Dime? No, es que ahorita salió la que ¿La otra? la línea, sí, la azul de este lado. No, la otra. Sí, que esa línea roja a la mitad y ya cortada. Así hacen un punto de comparación donde está la localización muscular. ¿Sí? O sea, eso. Ajá. Pero no hay una incidencia ahí, o sea, no se puede incidir al lado de la paramediana. No, generalmente se hace paralela a la línea media, ya paralela al componente muscular distal, ya para órganos abordajes ya muy distal. ¿Listo? Entonces acá tenemos, si es alta derecha, se puede abordar el hígado, la vesícula y todo lo que tenga que ver con la vía biliar, ¿verdad? Si es alta izquierda, entonces, por ejemplo, para las gastrectomías la podríamos usar, podría ser una opción, gastrectomía parcial o total, básicamente, es decir, todo lo que tenga que ver con el componente del estómago, se podría optar con este abordaje, que no es el casual, pero se puede dar el caso. Las bajas, entonces la izquierda para el colon izquierdo y recto sigmoide, que sería pues una opción, y la baja derecha puede ser para la parte del apéndice, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para localizar algún tipo de lesión en la base del ciego, generalmente para no es frecuente, les digo que son demasiado infrecuentes hacerlas, ¿sí? Eso ya se hace es en caso específicamente, sí, remoto, la verdad no es muy usado, pero pues puede darse esa opción para que por favor lo tengan en cuenta.
La diferencia de una laparotomía entonces en los planos, ¿cuál sería? Con estas incisiones paramedianas o pararectales. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo? Sí. Que incidimos los músculos rectos, ¿listo? Entonces, si incidimos los músculos rectos, pues ustedes como instrumentadores tienen que circular la sutura para hacer el cierre del componente muscular, ¿listo? Que pues el tema de suturas prontamente lo vemos. Otra que se puede, podría avanzar o todavía estaban en la anterior. La anterior. Listo, pues me gritan, todavía no lo pase, por favor, así. Eso, con autoridad. Con autoridad que yo no me pongo bravo. Igual le pueden tomar la foto. En la plataforma. Bueno, yo se la subo a la plataforma. Se las puedo subir. Creo que sí está, pero si no yo reviso y se la subo, le subo esta presentación, ¿listo? De nada. Bueno, la subcostal o de Coger, ¿sí? Puede ser derecha o puede ser izquierda. Entonces hablamos que va por debajo de la reja costal. Todos saben dónde queda la reja costal, ¿no? Entonces, cuando uno toma aire, ahí se siente la reja costal. Ahí, hagan ese ejercicio, ahí está perfectamente delimitada la reja costal. Entonces hablamos que esa subcostal o de Coger se usa con frecuencia, es bastante útil, por ejemplo, en los pacientes obesos. Cuando hacemos colecistectomías, cualquier procedimiento a nivel de la vía biliar, la podemos hacer, pero la subcostal o de Coger, derecha, ¿no? Porque a ese nivel está la parte del hígado y las vías biliares. Es una incisión muy amplia, miren, más o menos entre 12 a 14 centímetros por debajo de la reja costal. Entonces, y acá tenemos la parte del apéndice cifoides, que sería este, ¿sí? Donde termina el componente del esternón. Entonces, esa incisión es amplia, por lo tanto, pues nos da una vista adecuada de la parte de la vesícula y de las vías biliares. Por eso, pues hay cirujanos que usan este tipo de incisión. ¿Quién me puede decir qué planos aborda una subcostal? Cualquiera, derecha o izquierda tienen los mismos planos. Los planos anatómicos, no la parte topográfica, los planos. Piel, tejido celular subcutáneo, fascia, ¿qué más? ¿Qué sigue después de la fascia? Músculos, ahí están los rectos, ¿qué más? Que los vamos a seccionar, ahí también se seccionan. Después de los músculos, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue después de los músculos? Muchachos, anatomía. ¿Ah? No, fascia o aponeurosis, ya la mencionamos. El peritoneo. ¿Listo? La parte del peritoneo, que generalmente no lo cerramos. ¿Listo? No lo vamos a cerrar ni en una laparotomía, ni en una subcostal, ni en una paramediana, porque el peritoneo es una capa muy delgada que realmente no necesita línea de sutura. ¿Listo? No lo vamos a cerrar. Entonces, para la parte derecha la empleamos para la vesícula o vías biliares. Para la parte izquierda, ¿qué órgano podríamos abordar con una subcostal o de Coger izquierda? El hígado. El hígado acá está en el lado. Vesícula biliar. Vesícula y vías biliares. Derecho. ¿El lado izquierdo cuál? El coleo. ¿El qué? El vaso. Una subcostal o de Coger izquierda la empleamos para esplenectomías. ¿Listo? Es cuando yo secciono el vaso. Ustedes vieron en entorno quirúrgico terminología, ¿verdad? Bueno, entonces por favor la repasen. Cuando les diga qué es ectomía, qué es otomía, qué es ostomía, qué es otomía, ya lo deben tener claro. ¿Listo?
Entonces, el lado izquierdo lo empleo para abordar el vaso. ¿Listo? Trauma esplénico, si hago una esplenectomía, si hago una esplenorrafia, todo con el lado izquierdo. ¿Listo? O en su defecto, pues si el cirujano no quiere hacer una subcostal, puede hacer una laparotomía exploratoria. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Los planos del lado izquierdo son iguales a los del lado derecho? Sí. Los mismos. Sí, Entonces sí. vamos a repetir, son los mismos. La incisión de Matt Burney, MC Burney. ¿Listo? Entonces, esa incisión la usamos casi que solo para los pacientes con apendicitis, si está de buenas, ¿no? Porque si está de malas y es un paciente ya que tiene, por ejemplo, 4 o 5 días de evolución, lo mandaron para la casa o no fue el diagnóstico certero, o el paciente se puso a tomar por ahí antibiótico, agüita de caléndula y llegó peritonizado, se gana su laparotomía psicopública. En los pacientes adultos no escatiman en incisiones como en los niños, que somos más conservadores. En los adultos de una vez le hacen su incisión de lado a lado. ¿Por qué? El cirujano no se va a complicar, ¿sí? Si llega un paciente con un diagnóstico de 5 días de dolor abdominal, pues lo más probable es que tenga una peritonitis, que el apéndice esté rota, que haya pus por toda la cavidad abdominal y que si está de buenas, pues no va para la UCI, porque lo más probable es que se vaya a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta incisión solo en casos de apendicitis aguda, ¿sí? 1 o 2 días de evolución. Dime. La cirrosis hace referencia a la inflamación del contenido del hígado, puede ser por enfermedades inmunológicas o por enfermedades hematológicas, son dos cosas diferentes, ahí no hay pus. Y la peritonitis, si hay pus por rotura de algún órgano, puede ser el apéndice, puede ser una trompa, puede ser un absceso que esté en el páncreas, sí, son dos cosas diferentes. Entonces, esta de Matt Burney la vamos a emplear acá desde el punto de Matt Burney. Acá tomamos como referencia la cresta ilíaca, todos sabemos dónde está el huesito ese que se siente. Bueno, ahí el cirujano hace la incisión desde la cresta ilíaca, siguiendo toda la dirección hasta el punto de referencia del ombligo. ¿Cuál es el tamaño de una incisión de Matt Burney? Depende del cirujano. Hay unos que las pueden hacer de 10, hay otros que la hacen de 15, 20. Eso sí es dependiendo del cirujano y de qué depende del paciente. Si es un paciente que tiene demasiado panículo graso, lo más probable es que no le hagamos un Matt Burney. Es más fácil operar un paciente obeso por laparoscopia que por cirugía abierta, ¿sí? Es la indicación, pero pues yo no puedo decir que es que si llega al hospital de Meissen le van a hacer una apendicectomía por laparoscopia si no hay laparoscopia. Se ganó su cirugía abierta o el laparoscopio está contaminado, sobre todo esto sucede en las instituciones públicas. ¿Listo? Entonces ahí hay que mirar también la disponibilidad de los equipos para saber también la conducta quirúrgica, porque pues en los hospitales públicos es otro mundo diferente. ¿Listo? Son cosas totalmente diferentes, no es con lo que se deba hacer, sino con lo que se puede. ¿Listo? Pero pues sería la incisión más conservadora a no hacerle al paciente inicialmente una laparotomía mediana infraumbilical, pobrecito el paciente, ¿verdad? Si se gana una incisión de acá a acá, ¿sí? O si se gana una incisión de acá a acá, que sería una laparotomía sifopúbica. Pero pues hay casos en los que se les gana, eso sí, lo decide el cirujano. ¿Listo? Entonces, Matt Burney solo para apendicitis aguda. ¿Listo? 1 o 2 días de evolución donde el paciente no tenga peritonitis. Ah, bueno, ¿alguien me puede decir qué planos abordamos en un Matt Burney? Bien, sí, siempre tenemos todos bien. Después, Tejido celular tejido celular subcutáneo, subcutáneo,
Fascia. Hay una fascia superficial ahí que se llama la fascia de Campbell y Scarpa, ¿sí la han escuchado? Colexio Scarpa. Fascia de Campbell y Scarpa. Ahí está una fascia. Y después viene la fascia más gruesa. ¿Listo? Entonces después de la fascia, ¿qué sigue? Músculo, fascia o neurosis. Es el mismo término. ¿Listo? ¿Qué músculos vamos a encontrar ahí? Oblicuos. Oblicuos. El externo es el mayor, el interno es el menor. ¿Y qué otro músculo? Transverso. Estos músculos acá no los van a seccionar, los vamos a divulsionar. ¿Qué es divulsionar? Separar. Separar, muy bien, ustedes están súper filos, qué lindos. ¿Listo? Separar, ¿listo? Separar. Y si estoy acá en un Matt Burney, el cirujano dice, voy a divulsionar los músculos, ustedes así todos filos, ¿qué le pueden pasar al cirujano? Separados. Para ver, muy bien, ¿qué otra cosa? Para divulsionar. ¿Una qué? Ocher, bueno, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro instrumento? Hay unas variables, ¿no? Instrumento. Ahí sería un instrumento. Una Kelly. Perfecto. Sí, claro. Con una Kelly divulsionamos o separamos generalmente los músculos ahí. Con los Parabeut o con una Kelly. Es lo más frecuente que vamos a usar en una incisión de Matt Burney para divulsionar o separar. Es que cuando ustedes están instrumentando, todo eso no está escrito en ningún libro, sino es de lógica, ¿sí? Ustedes están ahí paraditos, pero si saben la anatomía y lo que está haciendo el cirujano, le ponen lógica y van a ser buenos instrumentadores. ¿Listo? Entonces, después de los músculos, ¿qué sigue? El perineo. El peritoneo, ¿sí? Y el peritoneo ahí, ¿con qué lo puedo seccionar? Lo vamos a cortar. Seccionar es lo mismo que cortar, ¿listo? O incidir. ¿Con qué lo pueden seccionar ahí el peritoneo? Bisturí 4. Bueno, el mango de bisturí, yo le puedo pasar al cirujano el mango de bisturí. ¿Qué hay debajo del peritoneo? Órganos. Puede seccionar el órgano si lo hace de forma brusca. ¿Qué otra cosa podrían usar? Tijera en el compound o algo más. ¿Electro? Sí, Con electrobisturí. Ah, pues sí, ¿no? Podemos seccionar con eso. Estás volando, chicos. Y después del peritoneo, ¿a dónde van a llegar? A los órganos. A la cavidad. ¿Sí? Entonces ahí vamos a localizar la base del ciego y el cirujano empieza a buscar el apéndice. Acá sí vamos a cerrar el peritoneo, generalmente, en esta incisión de Matt Burney. ¿Alguien sabe con qué podemos cerrar el peritoneo? En la parte de suturas, ¿qué se les ocurra? Un ¿Catgut? Sí. Catgut. No, tiene que Un ser catgut cromado, sí, pero... natural. Claro, para ¿Qué que calibre? Pues, Ustedes ya tienen idea de su se me ocurre un catgut. ¿Chico? Entre más ceros Un es catgut más 5 ceros, delgado, no sé, entre menos ceros es más grueso. 3 ceros está Catgut bien. 5 ceros. Ah, bueno. Entonces por eso pues van a repasar Pero las 3 ceros ya. medidas para empezar a hablar de eso. ¿Por qué en esa incisión específica se cierra el peritoneo? Porque es una incisión más limitada y ahí el peritoneo sí se distingue de forma macro. En cambio en una laparotomía el peritoneo queda escondido y es más difícil de localizarlo para cerrar. ¿Listo? Bueno, esta es otra incisión que podemos hacer en cirugía general, pero no es frecuente. ¿Quién hace fanestil de forma frecuente? Longicólogos. Esto casi nunca lo hace un cirujano general, se las voy a mencionar, pero esta incisión casi que es de cirugía ginecológica. ¿Cuándo podría ser un fanestil un cirujano general? A veces puede ser que diga que hay un trauma a nivel de la vejiga, se podría usar, pero pues otros prefieren las incisiones medianas para traumas, todo lo localizado a nivel del piso pélvico. Pero pues existe esta incisión que es muy cosmética, es muy estética, ¿verdad? Porque está acá a nivel de la sínfisis del pubis
el apuntador murió. Entonces puede ser una incisión más o menos 5 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, y más o menos son incisiones entre 10 a 15 centímetros de longitud, es decir que es una incisión bastante amplia, ¿sí? Es una incisión bastante amplia para poder abordar todos los órganos que están a nivel del piso pélvico. ¿Qué órganos, qué planos vamos a abordar con una fanestil? Piel, tejido celular cutáneo, fascia, ¿qué más? Los músculos, sí, los músculos rectos, ¿qué más? Y el peritoneo. ¿Hay el componente muscular que lo seccionan o lo difusionan? ¿Cómo? Se secciona, ¿listo? Entonces, si lo vamos a seccionar, pues lo tenemos que suturar cuando vamos a realizar el cierre, ¿sí? Tranquilo, señor Esteban, que usted está que ya habla de piso, ¿sí? Los planos ya se los había dicho. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Tranquilos que ya casi terminamos. Bueno, y nuestra incisión número 1 es la laparotomía, nuestro abordaje. El abordaje, porque no es una incisión como tal, sino es el abordaje que corresponde al abordaje de la cavidad abdominal. ¿Listo? Debe manejar una laparotomía full, con los ojos cerrados. ¿Sí? Deben saber instrumentar una laparotomía como abordaje porque es lo más fácil de la cavidad abdominal. Ya saben pues que otomía es incidir, ¿verdad? Seccionar, cortar. En terminología de descripción de esta parte. Entonces, cuando hacemos apertura de la cavidad abdominal, hablamos de laparotomía. Las laparotomías pueden ser laparotomías programadas. Entonces, puede salir en el programa quirúrgico laparotomía más esplenectomía. Entonces le van a hacer al paciente, el abordaje es una laparotomía, pero le van a quitar el vaso, ¿verdad? No le van a hacer una subcostal, sino le van a hacer una laparotomía. Entonces ya sé que es una laparotomía programada, pero puede llegar el cirujano allá y dice, jefe, voy a pasar una laparotomía exploratoria. ¿Por qué sería exploratoria? Porque no sabe qué le va a encontrar al paciente, ¿verdad? Y si ustedes como instrumentadores, la jefe le dice, bueno, vamos a pasar una laparotomía, al paciente le dieron 10 puñaladas. Pobrecito, ¿verdad? No se puede salvar. Si estuvo de buena, se salvó. Entonces, exactamente. Como instrumentadores, ¿qué van a hacer en el proceso de alistamiento? Si es una laparotomía exploratoria, ¿qué van a encontrar ahí? Cualquier cosa puede estar lesionada. Puede estar lesionada la aorta abdominal, puede estar lesionado el intestino grueso, puede estar lesionado el vaso, el páncreas, el diafragma. Entonces, como instrumentadores, ¿qué van a hacer en ese proceso de alistamiento? Llevar de todo. Así de sencillo. Llevar de todo, porque podemos encontrar desde quitarle un pedazo de colon y hacer una ostomía en el paciente, hasta necesitar sutura vascular y equipo vascular porque se le llevó la aorta. ¿Listo? Entonces deben llevar, si es exploratorio, tanto para sufrimiento de asa, es decir, para intestino, como para todo lo que tiene que ver con el componente vascular. Dentro de los insumos, el instrumental y las suturas, porque pues el paciente no puede estar allá con una herida de aorta y ustedes diciéndole al auxiliar, tráigame el equipo vascular y la central está en el sótano. ¿Qué va a pasar con el paciente? Se va a morir, ¿sí?
Entonces, en el proceso de alistamiento tienen que llevar todo, porque no todas las centrales están en el mismo piso de salas de cirugía, ¿verdad? Ustedes van a entender, van a conocer eso. Hay centrales que están en el sótano y van por montacargas interno. Entonces, mientras uno mande a pedir eso, allá se le explota la gastritis. Si tiene helicobacter, se enferma, porque el cirujano, pues, obviamente que con quien se va a descargar es con ustedes, porque uno debe tener listo todo, ¿listo? Tanto las suturas, generalmente en esos sitios donde se maneja trauma, hay un kit de suturas para trauma, entonces uno coge y lleva todo el kit, ¿listo? Porque de aquí a que aliste para el páncreas, para la aorta, para el intestino, para todo, el paciente ya ha muerto allá en el quirófano. Entonces, por eso hay un kit para emergencia, para alistar todo rápidamente. Y la laparotomía estadificadora es la laparotomía que se puede hacer para estadificar, por ejemplo, si el paciente tiene un carcinoma. Le vamos a hacer una biopsia al estómago para saber si el paciente tiene un adenocarcinoma y hacerle una gastrectomía. ¿Se puede hacer dónde? Pues donde no exista laparoscopio, porque realmente pues la cirugía mínimamente invasiva ha desplazado a la cirugía abierta para hacer diagnósticos. ¿Puedo hacer una laparoscopia? ¿Saben a qué hago referencia de laparoscopia? ¿Sí? ¿Qué es una laparoscopia? ¿Alguien me puede decir de los niños nuevos? A través de un lente, exactamente, hay un puerto donde introducimos un lente y podemos observar todo el contenido de la cavidad, podemos tomar biopsias para decir la conducta de un paciente. Entonces, yo con una laparoscopia puedo determinar, por ejemplo, no, el paciente hay que hacerle una incisión amplia porque no lo puedo operar a través de una laparoscopia, tiene metástasis ya en todos los órganos o son lesiones inoperables. A veces se hace laparoscopia, no, el paciente ya está invadido totalmente, ¿para qué se va a operar? ¿Sí? Si le hacemos una incisión, el paciente se muere. Entonces es mejor no escarbarle allá el cáncer, se cierra esa laparoscopia y se maneja el dolor del paciente, tratamiento paliativo. Entonces ustedes tienen que mirar, cuando les digan laparotomía, qué tipo de laparotomía es, ¿verdad? Para poder hacer su proceso de alistamiento. Pero independiente si es una laparotomía exploratoria, estadificadora, o una laparotomía programada, los órganos que van a abordar y los planos son los mismos. No es que me empiecen a decir la piel y después sigue el peritoneo. No, ¿listo? Los planos son los mismos, por favor. ¿Listo? Ya la subcostal lo habíamos visto, las laparotomías, vamos a mirar específicamente la parte de la laparotomía como tal. Entonces, tipos de laparotomía. Si yo voy a abordar la pared por la línea alta y hago una laparotomía ampliada desde el apéndice sifoides acá arriba hasta la sínfisis del pubis, ¿cómo se llama? Sifopúbica, que es lo que les he mencionado acá. Entonces, espérate a ver si acá está escrito, si no, sifo con X, sí. Si no, ya se las escribo acá. Sifopúbica. Sí, porque va del apéndice sifoides a la sínfisis del pubis. Sifo. Sifopúbica. De acá, acá. Puede llevarse el ombligo, hay cirujanos que pasan el ombligo, o puede respetar el ombligo, por un ladito. Eso depende del cirujano, ¿sí? Generalmente si es trauma, ellos no se van a poner a hacer una muesquita acá en el ombliguito. Todo lo hacen con bisturí de una vez, o sea, en 30 segundos ya estamos dentro del abdomen porque el paciente se está muriendo. ¿Listo? Ahí no respetan nada, la estética del paciente es lo de menos, lo importante es salvarle la vida al paciente.
Se vuelve a suturar, queda la cicatriz chueca, pero se vuelve a suturar. Bueno, acá importante, la irrigación generalmente de esta pared abdominal como tal está dada por estas arterias intercostales posteriores, que son ramas lumbares de la aorta. Entonces generalmente es un proceso de irrigación no muy amplio realmente cuando uno ingresa a la cavidad abdominal, a menos de que el paciente tenga algún problema de coagulación, pero generalmente es un campo no muy vascularizado. Y como vamos a entrar por la línea media, entonces ahí se va a respetar la mayoría de los componentes musculares, entonces la parte vascular también está respetada en estos procesos. Bueno, ahí ya vamos a hablar del instrumental. Si hago una laparotomía por encima del ombligo, ¿cómo se va a llamar? Supraumbilical. Se llama supraumbilical o incisión mediana supraumbilical, ¿sí? Laparotomía mediana supraumbilical porque va por encima del ombligo. Y si es por debajo del ombligo, mediana Infraumbilical. ¿Listo? Claro esos tres conceptos. Sifopúbica, mediana supraumbilical o mediana infraumbilical. Pero obviamente pues que si el paciente por ejemplo tiene una apendicitis, pues no le va a hacer el cirujano una laparotomía mediana supraumbilical, ¿no? Pues porque ahí no está localizado el apéndice y no le vamos a hacer un daño al paciente innecesario. Siempre la incisión debe ir acorde al órgano que esté afectado, ¿listo? Y siempre, siempre hay que tratar de ser lo más conservador posible, ponerse en los pies del paciente, ¿verdad? Porque pues es una incisión muy dolorosa y el proceso de recuperación del paciente también está incurrido en esta parte. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, ¿qué van a llevar para una laparotomía? Entonces ya vamos a empezar con el instrumental. Van a llevar un equipo de laparotomía como tal, ¿sí? Después de eso ya lo vemos en la próxima clase, el contenido. La laparotomía puede tener este separador o lo vamos a llevar accesorio dependiendo. Entonces, separador abdominal y la valva de Balfour, los separadores de Diver, que generalmente los vamos a encontrar anchos, medianos y angostos, las valvas maleables también anchas, medianas y angostas, y como es exploratoria, puede ser que el paciente le dieron un tiro, una puñalada, o se cayó del Transmilenio, qué sé yo, alguna cosa. Entonces necesitamos llevar siempre el equipo gástrico, que es donde vamos a encontrar el instrumental para trabajar sobre el estómago y el intestino, ¿sí? Y el equipo vascular siempre, porque ahí vamos a encontrar para trabajar sobre las arterias y venas, ¿listo? Cuando hay trauma. ¿Listo? Entonces, es que el paciente es un paciente traumatizado, entonces de una vez me voy a la central, regálenme una laparotomía con el set de separadores, el equipo gástrico y el equipo vascular. ¿Listo? No voy a pasar el equipo gástrico, ni voy a pasar el equipo vascular. Yo empiezo con el equipo de laparotomía, lo tengo en la sala, le digo a mi auxiliar de forma muy querida y amablemente, ¿sí? Pidiéndole el favor que si hay algo, entonces me puede circular, por favor, siempre pidiendo el favor, el equipo gástrico, el equipo vascular, no, oiga, pásenme. No, nunca, jamás. ¿Listo? No los quiero nunca escuchar hablando así. Siempre hay que pedir el favor y dar las gracias. Y así no van a tener ningún problema de relaciones interpersonales porque el ambiente en el quirófano es súper difícil, pesado, y más si son puras viejas. Es súper complicado trabajar con hombres, es lo más chévere del mundo, trabajar con mujeres es ¿listo? Entonces, por eso es importante manejar bajo perfil y manejar relaciones interpersonales adecuadas y no van a tener problemas.
ni cuando estén ejerciendo su profesión, ni cuando estén rotando. Ojo con eso, ¿no? Porque hay muchas quejas, es que esa niña quiere que le pase todo y no pide el favor. No se puede hablar así, toca pedir el favor y agradecer. Sean bonitos hablando. ¿Listo? Claro, esta parte, niños, del instrumental que van a llevar. ¿Listo? Los elementos o insumos, como quieran colocarlo ahí, insumos médico-quirúrgicos. Ojo, los insumos no es instrumental. ¿Listo? Son solo elementos que voy a utilizar en mi procedimiento quirúrgico, que ustedes son los encargados de hacer el alistamiento, no es responsabilidad del auxiliar. Ah, es que usted no me trajo compresas. ¿Cómo así? Eso es función suya. Si se me acabaron, pues yo le pido el favor. Ay, Paulita, se me acabaron las compresas, ¿me puedes traer unos 5 paquetes más? Pues porque eres un paciente politraumatizado ahí, con heridas de aorta, de cava, de todo ahí. Ya se me acabó todo. Hay casos así en que usted encuentra todo lesionado y son cirugías de muchas horas y ponen en práctica todo lo que vieron en cirugía general, todos los órganos lesionados. Entonces ahí se ponen felices porque están poniendo en práctica todo lo que aprendieron. ¿Listo? ¿Qué elementos importantes? Entonces los vamos a leer. ¿Para qué es el paquete general? Me van diciendo pues, porque ustedes ya saben y de insumo. Para vestir al paciente, ¿qué más? Vestir la mesa. Eso, caucho de succión. Succiona. Bueno, importante, menos mal que me hablaron así en términos para aclararles en los parciales. No vale, función del bisturí para incidir, función de la pinza Kelly para tomar, función del electro para coagular. No, tienen que ser puntuales porque ustedes no están en párvulos, ¿sí? No están en el jardín ni nada, sino tienen que hacer conceptos claros y que yo entienda. Para succionar, ¿qué? ¿Qué van a succionar? Bueno, los fluidos corporales del paciente. Electrobisturí, ¿para qué? Coagular. Coagular vasitos. Coagular, ¿y qué más? Bueno, para incidir y coagular tejidos y vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Cuáles? No todos los vasos sanguíneos ustedes los pueden coagular. ¿Yo puedo coagular la aorta? No. Claramente que no. Ni la cava, ¿verdad? Si está lesionada la aorta, ¿cómo detengo el sangrado en la aorta? Sutura. Bueno, con un plan vascular, pero tengo que suturar. Tengo que hacer arteriorrapio. ¿Sí? Sutura. ¿Listo? Portalámparas, ¿para qué es? Para acordar lámparas. ¿Para qué? Me hacen así. Acordar lámparas no. Deje así. ¿Para qué es el portalámparas? Para manipular la lámpara cielítica, para iluminar el campo quirúrgico de forma correcta. Compresas, ¿qué función tienen las compresas? Absorción, o sea, como las suturas. Para realizar hemostasia en la cavidad, una función. ¿Para qué más? ¿Para qué más usamos las compresas? Puede ser taller. ¿Para qué más? ¿Para qué más usamos las compresas que vienen en el paquete de ropa? Para secarnos, bueno, puede ser para secarse las manos después de hacer el lavado quirúrgico del cirujano, y aparte de eso, ¿qué más? Para dimulsionar también, ¿sí? Para ayudar a hacer hemostasia, se llama una compresión mecánica a través de las compresas, sí, tiene varias funciones y es una de las más temidas en la cavidad abdominal. ¿Por qué? Se pueden perder. Porque se pueden quedar en la cavidad abdominal si se hace el recuento inequívoco y
y los responsables legalmente ante un tribunal son ustedes y también. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Qué más? Se puede ayudar a hacer compresión mecánica. Sí. El vaso de cualquier calibre, no siempre. Por ejemplo, si hay una herida de aorta, es muy difícil de detener. O sea, lo más probable es si no sirve el plan, el paciente se desocupa y se muere. Rollos abdominales, ¿para qué serán, niños? ¿Ya? ¿Para qué? Rollos. Los rollos abdominales son como compresas, pero largas, enrolladitas. Entonces, es para rechazar los órganos intraabdominales y protegerlos. ¿Listo? Para eso los usamos. Los pasamos húmedos en solución salina y con eso el cirujano separa el estómago, separa el intestino, separa el hígado y encima coloco mi separador para evitar lesionar los órganos. Esa es la función de los rollos abdominales. Que si no tengo rollos hechos, pues cojo y los hago con una compresa, que eso se los enseño en el taller. ¿Listo? Pero esa es la función. Tanto las compresas como los rollos dentro del abdomen se deben pasar ligeramente húmedas en solución salina para evitar rasgar los órganos y lesionarlos. No las van a pasar secas ni los van a pasar chorreando, sino ligeramente húmedas. Solución salina tibia, temperatura corporal, generalmente 34 grados. La usamos para ¿qué? En la cavidad abdominal. Para irrigar, para lavar la cavidad abdominal cuando hay pus o cuando hay, por ejemplo, un sangrado grande. También la usamos para preparar soluciones de irrigación. Tiene varias funciones, pero ojo, debe estar a temperatura media, más o menos 34 grados, no más allá porque se pueden quemar los órganos intraabdominales. ¿Listo? Y sería pues un evento adverso. Para eso hay un calentador en salas de cirugía de suero, no el horno microondas. Eso no es el horno microondas, es un calentador de sueros que se usa para los sueros, para la sangre, para todas las soluciones que necesita el paciente por vía intravenosa, donde requiere que vaya a una temperatura corporal, pero siempre eso ya está estadificado y se cuadra de tal forma que no sobrepase la temperatura. Usar horno microondas no se puede, porque se explota la bolsa y podemos quemar el paciente, ¿listo? Pero la solución con lo que yo irrigo el abdomen es con solución salina tibia, no fría. ¿Por qué fría no? ¿Por qué creen ustedes que no le puedo allá agregar una bolsa de solución así friota, mi pobre paciente? Por el choque térmico. Con el abdomen abierto, porque se puede producir un shock hipotérmico. ¿Listo? Entonces, descompensar hemodinámicamente a mi pobre pacientico que está vulnerable con el abdomen abierto, expuesto allá a la temperatura del medio ambiente y se puede choquear el paciente. Ustedes deben vigilar que la solución que les circule el auxiliar de enfermería diga solución salina. No se debe irrigar la cavidad abdominal con algo diferente a la solución salina, porque las demás soluciones tienen destroza y la destroza lo que hace es aumentar la proliferación de bacterias. ¿Listo? Entonces siempre uno debe leer todo lo que circule a mi mesa y lo que el auxiliar me pase. Yo no debo confiar en que es mi amiga, entonces yo no miro el medicamento que me está pasando y me está pasando es algo inequívoco, nunca. Siempre uno debe mirar y leer el rótulo de todo lo que se circula porque ustedes son los responsables. ¿Listo? Siempre. Las gasas, bueno, faltaba hojas de bisturí 20, 10, 15, ¿para qué serán? Bueno, la hoja 20, ¿en qué mango la montamos? 4. La hoja 10. 3. En 3 puede ser largo, puede ser corto o en qué otro mango. 7. ¿Listo?
En el 3, largo, corto y 7. ¿Listo? Y la hoja 15, en el 3, largo, corto y 7. Lo mismo que en el 10. ¿Listo? Generalmente en cirugía general utilizamos para incisiones de la piel 20 y 10. ¿Listo? Y para incisiones internas 15. Por ejemplo, que quiera incidir un segmento de intestino, que quiera incidir un segmento de arteria, puedo utilizar la hoja 15 con mango largo. Señor. ¿Cuál hoja? Entre la 10 y la 15. Sí, claro, la 10 es más gruesa y la 15 es más fina. ¿Sí? Sí, es más gruesa. Esa es la diferencia grande. Entonces, por eso pues yo no voy a pasar de una hoja 15 para incidir la piel de un paciente adulto en una laparotomía, pues porque el cirujano no puede poner el bisturí en la cabeza. ¿Listo? Porque pues es una hoja muy pequeña y la incisión no va a quedar nítida, va a quedar mal hecha la incisión. Gasas, ¿para qué las puedo usar? Para hacer torundas. ¿Y las torundas cuál es la función de una torunda? Divulsionar, ¿listo? Separar, secar, ayudar a hacer hemostasia. ¿Listo? Guantes. ¿Para qué uso los guantes en cirugía? Protección personal. Pues para protegerme y proteger a los demás miembros del equipo quirúrgico y proteger al paciente, ¿no? No es que ustedes sean los reyes y no tengan ninguna enfermedad, ¿sí? Yo también le puedo transmitir al paciente algún tipo de enfermedad. Jeringas. Si son cirugías contaminadas, nos colocamos doble guante. ¿Listo? Pero eso, en esa parte no. El guante de arriba no puede. Por la pelota. Exactamente. Romper. Por el canal. A menos de que sea usted una olla de esas térmicas. No pasa nada. Y se recomienda cuando usamos doble guante que el primer guante sea más grande y el segundo sí sea de la talla adecuada. Si por ejemplo yo soy 6,5, entonces me pongo 7 y 6,5. ¿Listo? Porque si me pongo los dos 6,5 termino necrosada y así con artritis. Siempre se pone el primer guante más grandecito y el segundo más pequeño. ¿Listo? Siempre. Cirugías contaminadas, por ejemplo, que dice que el paciente tiene una peritonitis, que tiene, por ejemplo, roto el colon, que tiene, voy a hacer una gastrectomía, todas las cirugías, o es un paciente con hepatitis, con HIV, todo eso, doble guante. ¿Listo? Las jeringas, ¿para qué las podemos usar en cirugía? Para irrigar la cavidad abdominal voy a utilizar acetolina. No la perita esa donde yo envaso la solución porque necesito irrigar a presión. Entonces, estas jeringas las usamos más para soluciones de infiltración con anestésicos locales. Puede ser que yo infiltre la aponeurosis, por ejemplo, con marcaína con epinefrina, que es un anestésico local, que lo podemos utilizar para ayudar a disminuir el dolor en el postoperatorio del paciente, o básicamente para tomar muestras. El paciente tiene pus en la cavidad, yo le paso una jeringa, él toma una muestra y yo la tengo allá en mi mesa de reserva. Ojo con el manejo de las piezas patológicas, ¿no? Todo lo que el cirujano le entregue de lo que le quite al paciente nunca se bota. Siempre se pregunta, doctor, ¿esto va para patología o esto va para cultivo? No, eso va para Chester, que es el perro de cirugía, para el Valle Rojo. Pero si ustedes botan una pieza patológica, las implicaciones son muy graves. ¿Listo? Son gravísimas y la responsabilidad es de ustedes. Entonces siempre uno pregunta antes de botar. Preguntas de elementos. Entonces, para una laparotomía sencilla, llevan esto. Suturas, lo más bonito. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos?
empezamos, este es el tema con el cual vamos a empezar en fundamentos, pero una vez vamos a definir estas estructuras por planos. ¿Cómo voy a cerrar mi paciente de forma básica en una laparotomía exploratoria de la parte externa a la parte interna? Está acá formulada. Entonces, para la piel, generalmente vamos a emplear un monofilamento sintético no absorbible, que es el nombre genérico seguido del nombre comercial que ustedes, pues muy queridos, se van a aprender, perdóname, por casas comerciales. ¿Cuáles son las casas que vamos a manejar, María Alejandra? ¿El problema de qué casa comercial es? Eticon. Eticon, sí. Surgipro, ¿de dónde es? De Covidien. Premilene, de Brown. Y PDBF polipropileno es de Atraman. Son las 4 casas comerciales que vamos a manejar, y ustedes muy queridos se van a aprender todos los nombres de estas 4 casas comerciales con sus correspondientes equivalentes de las agujas. Eticon, Covidien, con UP, Covidien. Premilene es de Brown y PVDF polipropileno es de Atraman. ¿Listo? ¿Qué calibre vamos a utilizar para hacer el cierre en nuestra laparotomía en nuestro paciente adulto? 3 ceros, 2 ceros también se puede utilizar, 2 ceros o 3 ceros, pero no un calibre más delgado. ¿Listo? ¿Qué tipo de aguja? Puede ser una aguja recta, que acá está referenciada con recta. Los equivalentes son los equivalentes acá de las 4 casas comerciales en orden, ¿sí? Entonces es una aguja recta de 60 milímetros. Si yo les digo SC2, KS, GS 60 o 60, ustedes deben estar posteriormente en la capacidad de decirme que es una aguja recta de 60 milímetros, y ese es el equivalente de cada casa comercial. ¿Listo? Respectivamente, como lo hicimos con las suturas. Para el cierre de la aponeurosis en mi paciente adulto, entonces generalmente uso multifilamento sintético absorbible, ¿sí? Que es una sutura con una fuerza tensil bastante amplia para soportar la aponeurosis, con el equivalente en las casas comerciales PGA, entonces Polisol, Vicrin, Safin y PGLA 90. Es una aguja de medio círculo redonda de 37 milímetros, y estas son las referencias: GS21, CT1, HR37, S y G37. ¿Listo? 37 milímetros, pues porque yo no puedo cerrar la pared abdominal con algo más pequeño, pues porque obviamente que no va a traspasar la pared abdominal, y pues el cirujano no va a poder hacer el cierre. Entonces por eso es que debe ser una aguja grande, de un calibre fuerte. Y para ligar los vasos que se puedan ligar, los otros vasos hay que realizar línea de sutura. Entonces vamos a utilizar las famosas CEAs precortadas, que es multifilamento orgánico no absorbible. Entonces puede ser 0, 2 ceros, 3 ceros, 0 es la más gruesa, 2 ceros le sigue, luego sería 3 ceros, con sus nombres Sopsil, Seda, Seda NC y Seda Negra. La próxima clase les traigo el cuadrito para que lo vayan estudiando, lo vayan sintetizando, que es el que van a usar en toda su carrera como instrumentadores quirúrgicos.
Entonces, si esta es la sutura por planos que voy a utilizar en una laparotomía, ¿les entra alguna curiosidad de planos que no estén acá, que no hemos cerrado? Acá, si les digo solo cerramos eso. ¿Cuáles? Pregunten. Tejido celular subcutáneo, ¿solo lo cerramos en pacientes obesos? ¿Listo? Y si es un paciente obeso, el tejido celular lo puedo cerrar con dos opciones, o con un cálculo cromado o con PGA. ¿Sí? ¿Qué calibre? 3/0. ¿Con qué tipo de aguja? Ustedes manejan el concepto de aguja redonda y cortante, ¿verdad? O más o menos. O con psicosa. ¿Sí? Con una aguja redonda, ¿verdad? Entonces, si es un paciente obeso, sí cierro el tejido celular, que puede ser con cálculo cromado o con ácido poliricólico 3/0. ¿Qué otro plano ahí no está que quieran cerrar? ¿Los músculos se toman en una laparotomía? Pero en caso de Laparotomía, estoy hablando de laparotomía. Mediana, vamos por la línea alba, Juan Esteban. Línea alba, entonces no tocamos los músculos, no los cerramos. ¿Listo? ¿Qué otro plano? ¿Qué otro plano les? Peritoneo, ¿lo cerramos o no en laparotomía? No, pero si lo encuentran con un cirujano, regáleme sutura para el peritoneo, ¿qué van a hacer? Pues pasarle la sutura, ¿con qué lo pueden cerrar? El cirujano es el que manda, si quiere cerrar el peritoneo, pues cierra el peritoneo. ¿Cómo? Con la misma sutura que cerraron el tejido celular, pueden cerrar el peritoneo. Con un cromado, con un ácido poliricólico, eso calcicromic, 3/0, la misma sutura, ¿listo? En caso de que el cirujano quiera cerrarla. ¿Preguntas de esto? Igual no se preocupen que esto lo vamos a ver en el taller de fundamentos, a fraccionar las suturas. Bueno, entonces acá tenemos nuestra laparotomía. Sí, pues sí, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis, ahí está, es una incisión bastante amplia, generalmente después es para cirugías de trauma, cirugías programadas. Entonces ya saben que el primer plano es la piel, luego sigue tejido celular subcutáneo, luego el tejido celular subcutáneo que sigue la fascia vaponeurosis, después los músculos que no los tocamos sino los divulsionamos, y por último tenemos el peritoneo, y ahí pues ya llegamos a nuestra cavidad abdominal para practicar el procedimiento que el cirujano quiera, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esa es una laparotomía. ¿Sí? La señorita, ¿cómo se llama? La que estoy apuntando acá, es que no me acuerdo el nombre. Geraldine, sí. Bueno, hazme el cierre de esta laparotomía exploratoria de la parte interna a la parte externa. Ya abordamos de externa a interna, ahora lo vas a cerrar de interna a externa. Por planos. ¿Qué plano cerrarías ahí? Depende, si el cirujano me pide que cierre el peritoneo, lo cierro, de lo contrario. Bueno, pero para poder cerrar la cavidad en ese paciente, así como algo súper importante desde el punto de vista del instrumentador, ¿qué es lo primero que haces? ¿El órgano a operar? Bueno, para el cierre, pues vamos a cerrar. Lo primero que haces, la niña, el recuento. ¿Listo? Técnica sin hacer recuento, técnica no. Vale. ¿Listo? Recuento. ¿Y qué van a recontar? El instrumental, los insumos y las agujas de las suturas. ¿Listo? Siempre. Entonces, antes no le pueden pasar al cirujano el punto para cerrar. Nunca. Uno le dice al cirujano: un momento, doctor, estamos haciendo el recuento.
y el recuento es en común con el auxiliar de enfermería, porque él tiene que hacer el recuento de lo que está ya contaminado en el balde, pues porque obviamente que yo no me puedo agachar allá a contar las compresas, y yo hago el recuento de mi área, ¿listo? Siempre. Entonces, así uno tenga que decirle al cirujano, un momento por favor, que estamos haciendo el recuento, él tiene que esperar, ¿listo? No es que quiera, sino que eso está dentro de la pausa de seguridad del paciente, ¿listo? Y no lo podemos saltar. Entonces, recuento, listo. ¿Qué sigue? Ahora sí, se va a coser el peritoneo. No pasa nada, Suturar el peritoneo con catu. Sí, puede ser catu. ¿Qué calibre? La señorita, cuando yo hago preguntas, son preguntas puntuales. Sí, cuando les pregunto a todos, son preguntas generales. Eso, ya, gracias. Entonces, listo, el peritoneo, si lo va a cerrar el cirujano, bueno, con catu cromado, listo. Ya la otra clase sí incorporamos calibre y aguja. ¿Qué otro que sigue en plan? El siguiente sería el músculo que sí es necesario. ¿El músculo lo cerramos? No, porque listo. es con la... Solo lo acomodamos. El Se cirujano acomoda. coge y lo acomoda ahí y no pasa nada. Siguiente plano. La fascia. La fascia, sí. ¿Eso con qué era? ¿Con qué la vas a cerrar? No, espera. Geraldine, ¿con qué cerramos la fascia? Con PGA. Con PGA, bueno, si ácido polilicólico, calibre. Uno, ¿listo? El calibre más grueso. Acuérdense, no podemos aplicarle un calibre de 2 ceros o 3 ceros a un paciente adulto a una aponeurosis, porque cuando el paciente está ya en recuperación, vemos todo el intestino por fuera. Con solo toser, se visera. ¿Listo? Tiene que ser el calibre más grueso. Uno, siempre uno. ¿Listo? ¿Qué sigue, Geraldine? Después de la aponeurosis. Tejido celular subcutáneo. Entonces, ahí en el tejido celular subcutáneo van a lavar con solución salina. Siempre pasamos solución salina para lavar ese tejido graso y evitar la formación de seromas o infecciones que se puedan formar en esa parte. ¿Listo? Ahí el cirujano mira si quiere infiltrar o no para ayudar a disminuir el dolor del paciente en el postoperatorio, que les decía que lo podemos hacer con marcaína, con epinefrina, que es un anestésico local. Pero siempre cuando uno pase algún tipo de infiltración debe decirle al anestesiólogo, ¿listo? Doctor, va a infiltrar, voy a circular 10 centímetros de marcaína con epinefrina, porque puede ser que el paciente sea un paciente, por ejemplo, hipertenso, o que no pueda, en caso de contaminación, no circulen anestésicos locales, ¿listo? No infiltramos de forma localizada cuando hay contaminación. ¿Por qué? Aumenta el riesgo de contaminación, ¿listo? Y después, ahí si el paciente tiene un panículo graso muy grande, Geraldine, ¿con qué lo cerrarías? El tejido celular. En el tejido celular subcutáneo. Con cadu cromado, la misma sutura del peritoneo. ¿Por qué? Pues porque si no, no voy a poder cerrar la piel. Y lo último es la piel. La piel, ¿con qué la cierras? Monocril. Bueno, monocril para este paciente adulto generalmente no lo usamos. Lo podemos usar en terapia de ¿listo? Sutura no absorbible monofilamentosa.
que se va a retirar generalmente a los 8 días. ¿Listo? ¿Qué calibre? 3/6. ¿Qué tipo de aguja pasaría? Recta o O 3/8 cortante. Hay dos opciones. La recta la manejo con la mano, la 3/8 cortante con el cortagujas. Quien vaya a hacer el cierre decide si es un médico general o si es un cirujano. Hay unos que no les gusta la aguja recta, o si son ustedes, porque ustedes también pueden hacer el cierre de la laparotomía, ¿listo? De la piel. ¿Listo? Pues sí, porque me da pena quitarle la cirugía al cirujano y cerrarlo con neurosis. Sí, solo la piel. Solo la piel. Preguntas de la laparotomía. Pero en caso tal de que sea cirugía de emergencia y el cirujano tenga otra cirugía de emergencia, yo sí puedo cerrar de abajo hacia arriba. O sea, absolutamente todo el instrumentador puede cerrarlo. No. Si es emergencia. No, solo la piel. ¿Por qué? Lo pueden hacer, pero si ocurre algún tipo de complicación, hay implicaciones legales, porque le hacen auditoría a usted porque estaba cerrando la aponeurosis, si eso es función del cirujano. ¿Listo? O sea, siempre les he dicho, hay sitios en los que hasta dejan hacer la liposucción a los instrumentadores, pero eso no es su función. O sea, tampoco hay que sobrepasar las funciones que uno realiza por las implicaciones legales que eso acarrea. ¿Listo? Yo puedo hacer una liposucción, puedo hacer una apendicectomía, pero esa no es mi función. Si ocurre alguna complicación y hay cárcel o algo, o sea, usted se mete en un problema muy grande. Entonces, sí ayudamos en muchas cosas, pero ya directamente relacionado con la técnica quirúrgica, eso es función del cirujano, ni siquiera del ayudante, que es un médico general. ¿Listo? Entonces, eso es mejor curarse en salud. ¿Sí? Es un anestésico local, entonces hay anestésicos locales, son nombres comerciales. La marcaína es un nombre comercial de un anestésico local. Entonces, esa marcaína puede venir con epinefrina o sin epinefrina. La epinefrina es un medicamento adicional que es un vasoconstrictor, o sea, ayuda a detener el sangrado también. Entonces, es un valor agregado que trae ese medicamento que si yo se lo infiltro finalizando al paciente la aponeurosis y la grasa, le va a doler un poquito menos, porque como son incisiones dolorosas, pero no en todos los sitios aplican anestésicos locales, sino su anestesia general y se maneja el dolor allá por parte de anestesia. Pero pues es algo que se puede hacer para ayudar a que no le duela tanto al paciente esa incisión que le hicimos, ¿sí? Ahí de forma localizada. Yo se lo paso al cirujano en una jeringa, puede ser de 10, con una aguja hipodérmica 21 y se infiltra ahí el tejido para ayudar a disminuir un poquito el dolor. No quiere decir que sea mágico, pero ayuda un poquito. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ¿qué deben hacer? Estudiar eso para la próxima clase. Entonces, actividades para la próxima clase. Las actividades son en grupo, ¿no? Los grupos.